Hola ayuneros y ayuneras, bienvenidos una semana más a mi canal, bienvenidos a Ayúnate con Z. Esta semana hablaremos del ayuno intermitente en el deporte de alto nivel y del alto rendimiento. Deciros que en estos casos la cantidad de población que es deportista de alto nivel o de alto rendimiento no es para nada muy significativa con el resto de la población. Aún así, debido a mi pasado y la relación que tengo con deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, quería hacer este capítulo específico para ellos y para ellas. Los atletas de élite viven en una situación fisiológica totalmente distinta al resto de la población. Altos volúmenes de entrenamiento, estrés competitivo, necesidades energéticas muy elevadas y una recuperación constante. Por ello, y en este caso en concreto sí, es el ayuno el que debe de adaptarse al deporte, al momento de la temporada y a las características individuales del deportista. Diferenciemos primero lo que es un deportista de alto nivel de un deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto nivel puede tener una gran preparación técnica y física, sin vivir exclusivamente del deporte. Sin embargo, un deportista de alto rendimiento suele competir profesionalmente o semiprofesionalmente con cargas extremas, dobles sesiones de entrenamiento y una exigencia física y mental muy elevada. La diferencia es muy importante porque el margen de error nutricional en el alto rendimiento es mínimo. Un protocolo mal diseñado puede afectar a la recuperación muscular, el rendimiento, la fuerza, la calidad del sueño, la concentración, el sistema hormonal e incluso aumentar el riesgo de lesión. Y es que el ayuno nunca debe aplicarse como una moda, y mucho menos dentro de un deporte competitivo. Debe ser una herramienta estratégica y monitorizada. Fijaros en este caso. Pues bueno, le metió el ayuno intermitente, no desayuna, que al final Me costó, empezar. le costó, pero ahora me lo agradece y dice que se siente con más energía. ¿Los habéis reconocido? Muchos deportistas de élite, como los que acabáis de ver que son Pedri y Ferran Torres del FC Barcelona, ya utilizan protocolos de ayuno intermitente porque mejoran la sensibilidad a la insulina, la composición corporal, la inflamación y la eficiencia metabólica. Pero analizaremos todo lo que dijeron sobre el ayuno en esta entrevista, queda para mucho, un poquito más adelante. Deciros que uno de los errores más grandes que se cometen en la actualidad es extrapolar los beneficios del ayuno en una población sedentaria a los deportistas de élite. Lo que puede funcionar para perder grasa en una persona sedentaria no necesariamente es óptimo para un atleta que entrena 2 o 3 veces al día. La ciencia actual muestra que el ayuno puede ser útil para mejorar la composición corporal y la flexibilidad metabólica, pero no siempre puede mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué protocolo suele ser el más viable? Dentro del deporte de rendimiento, el protocolo más utilizado y con mejor tolerancia y resultados suele ser el de 16-8. ¿Y eso por qué? Porque nos permite ingerir suficientes calorías, mantener la recuperación muscular, distribuir las proteínas correctamente y utilizar hidratos estratégicamente. Protocolos extremos como el OMAD, One Meal a Day, o 20-4 suelen ser poco recomendables en atletas competitivos, especialmente en deportes de fuerza, potencia o resistencia. Se han hecho muchos estudios en deportistas, especialmente con deportistas musulmanes durante el Ramadán, aprovechando todas esas horas donde no hay alimentación. Y los han comparado con estudios con deportistas en ayuno por restricción de tiempo, lo que viene siendo un ayuno intermitente. Y los resultados han sido muy reveladores. Y aún encontramos profesionales de la nutrición que asocian al ayuno intermitente una pérdida de masa muscular y de resistencia aeróbica y anaeróbica. Pero como podéis ver en un estudio exhaustivo sobre el tema, concluye que, si bien no fueron significativos los resultados en cuanto a fuerza y capacidad anaeróbica, en cuanto a la capacidad aeróbica, la disminución de masa grasa, la disminución de masa corporal y en el VO2 max nos aporta grandes beneficios. Cuando hablamos de nutrirse, de alimentarse, es muy importante tener en cuenta que cuando somos deportistas de alto nivel o deportistas de alto rendimiento, la importancia de saber utilizar los hidratos de carbono es básica. Uno de los errores más peligrosos es entrenar intensamente sin una disponibilidad energética suficiente. Como ya sabréis, los hidratos de carbono siguen siendo fundamentales para la potencia, para la velocidad, para un rendimiento anaeróbico, para una correcta recuperación del glucógeno y sobre todo para deportes explosivos. Muchos atletas pueden utilizar ayuno intermitente y aún así incluir cargas estratégicas de hidrato antes y después de los entrenamientos. El objetivo no es demonizar a los carbohidratos, el objetivo es utilizarlos de manera inteligente. Como os acabo de decir, existe el mito de que el ayuno intermitente destruye sistemáticamente el músculo. Y la realidad científica, la verdad, es mucho más compleja. Cuando existe suficiente proteína, entrenamiento de fuerza, descanso adecuado y una correcta ingesta calórica, puede minimizarse considerablemente hasta ser prácticamente anecdótica.
Incluso algunos estudios muestran un mantenimiento de la masa grasa y una mejora de la composición corporal cuando el ayuno se aplica correctamente. El problema aparece cuando el déficit es excesivo, las proteínas son insuficientes, el volumen de entrenamiento es extremo y la recuperación es mala. Entre los posibles beneficios del ayuno intermitente observado en algunos atletas encontramos una mejora de la sensibilidad a la insulina, una mayor oxidación de grasas, mejor control del apetito, una reducción de grasa corporal, mejor eficiencia metabólica y la mejora de algunos marcadores inflamatorios. No obstante, los beneficios dependen enormemente del contexto deportivo y del individuo. ¿Existen riesgos si aplicamos un ayuno intermitente a algún deportista? Por supuesto que sí. El ayuno mal diseñado puede provocar fatiga crónica, bajo rendimiento, lesiones, alteraciones hormonales, pérdida de masa muscular, recuperación deficiente y la red S, que es la baja disponibilidad energética relativa. Y es especialmente peligroso en mujeres deportistas, en adolescentes, en deportes con un gran volumen aeróbico o cuando se hacen fases de carga máxima. Y es que no todos los deportes son iguales. Por ejemplo, en los deportes de contacto, donde la gran mayoría de deportistas tienen que dar un peso en concreto, aquí todo varía mucho. Deportes como boxeo, MMA, lucha, judo, karate, taekwondo. Muchos atletas necesitan dar ese peso específico. Tradicionalmente y por experiencia, muchos atletas han conseguido bajar de peso con deshidrataciones agresivas, restricciones de comida extrema, saunas, incluso con ropa y haciendo ejercicio. Y con todo ello conseguían una pérdida rápida de peso. ¿Eso es sano? No. ¿Es inteligente? Tampoco. Pero por la desinformación y la falta de conocimientos durante muchísimos años es lo que se ha conseguido. En mi caso he tenido compañeros que han llegado a bajar 3, 4, 5 y hasta 7 kilos en una semana para poder dar el peso de competición. ¿Cómo llegaban a esa competición? Flojos, débiles, sin energía, con un estado de ánimo horrible y luego la recuperación no era mucho mejor. Y es que si eres o has sido deportista de contacto y has tenido que dar un peso, seguro que sabes de lo que hablo. Todas estas prácticas y esta manera de hacer tradicional, que no es la correcta, aumentan el riesgo cardiovascular, las lesiones, una peor recuperación, una disminución cognitiva y por consiguiente una caída en el rendimiento. En estos casos, el ayuno intermitente puede ser muy útil como estrategia para mantener un peso corporal más estable durante toda la temporada. Y no quiere decir vivir todos los días a dieta, es ajustar la alimentación a tus necesidades, dándote incluso ciertos caprichos. El objetivo no debe ser destruir el cuerpo una semana o dos antes de la competición. El objetivo debe ser mantener una composición corporal óptima durante toda la temporada. En el alto rendimiento, el objetivo real no es aguantar el hambre. El objetivo es desarrollar flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad del cuerpo para utilizar eficientemente grasas o glucosa según las necesidades del esfuerzo. Un atleta metabólicamente flexible suele recuperarse mejor, gestionar mejor la energía, mantener estabilidad corporal y tolerar mejor los cambios de carga. Un deportista de alto rendimiento nunca debería improvisar protocolos de ayuno o probar a ver qué tal le va. Un deportista de alto nivel y sobre todo uno de alto rendimiento tiene que estar supervisado siempre por una figura básica en su desarrollo profesional, el nutricionista deportivo. ¿Por qué digo esto? Porque cada disciplina tiene necesidades distintas. No es igual un culturista que un maratoniano, que un luchador, que un futbolista o que un ciclista profesional. El nutricionista deportivo debe controlar la composición corporal del atleta, su recuperación, su hidratación, las analíticas, el timing nutricional, la carga de entrenamiento, su sueño y una suplementación individualizada. Sí, suplementación. Y dejadme que haga un pequeño inciso en este punto. La suplementación puede ser útil en algunos deportistas, especialmente cuando existen altas cargas de entrenamiento, déficits energéticos, restricciones horarias de alimentación, dobles sesiones de entrenamiento y deporte donde existen las categorías por peso. Sin embargo, suplementar no significa sustituir una mala alimentación. Los suplementos deben utilizarse únicamente cuando existe una necesidad real y una estrategia concreta. Algunos de los suplementos con mayor evidencia científica en rendimiento deportivo son creatina monohidrato, proteína whey, cafeína, electrolitos, omega 3, vitamina D en caso de déficit, betalanina y nitratos en resistencia. Y en esos deportistas que están utilizando el ayuno intermitente, la suplementación puede ayudar específicamente a mantener la masa muscular, a mejorar la recuperación, a optimizar la hidratación y a sostener el rendimiento en entrenamientos intensos.
y recuerdo que esto siempre debe ajustarse individualmente y bajo supervisión de profesionales. ¿Recordáis el vídeo de Ferran y Pedri? Vamos a desgranarlo un poquito más. Pues, ¿Desde qué hora no coméis? O sea, ¿desde qué hora? Pues, a ver, yo suelo cenar sobre las 7:30, 8 Yo y ceno hasta, más tarde. y hasta el día siguiente a las 2. Hola. Sí, sí. Pues y entreno en ayunas y todo. Como os he dicho anteriormente y en otros vídeos, dependiendo de la intensidad del entrenamiento, se puede realizar perfectamente el ayuno y entrenar con bastante intensidad sin que ello afecte al rendimiento y a la calidad del entreno. Y luego ¿Y tienes más energía? me siento con más energía. Yendo con el estómago vacío me siento con más Tienes energía. que probar tú. Bueno, Tú prefieres desayunar bien. Tú eres más de no Contundente. cenar, ¿no? yo soy más de no cenar, ¿Ves? pero a mí me gusta desayunar fuerte. No, a mí... No tengo la necesidad, no me siento con hambre o... Ya. Como acabáis de ver, en estos casos las sensaciones de hacer ayuno son positivas y totalmente adaptadas a ellos y a sus entrenamientos. ¿Seguro que no te comes un croissant antes de ir a por el...? No. Días de partido, Prometo que en los sí. días de partido sí hacemos un desayuno contundente. Si nos metemos cada día de partido es nuestro cumpleaños. Sí. ¿Y qué No. tomáis? Los gofres. Sí. Gofres cuando vino la Miña Man también pedía gofres de chocolate. ¿Qué os Gofres pasa? con chocolate, sí, Con- sí. Pues con chocolate blanco. Eso ya yo creo que es con- ritual. Con chocolate blanco, que no hay ni chocolate ahí. Eso es Mucho azúcar. es azúcar, eso es azúcar. Le metemos al curasán un poco de chocolate y igual. Ahí a tope. En este caso, hacer ayuno intermitente no significa que cualquier alimento sea óptimo antes de competir. Muchos atletas, y como acabáis de ver, todavía utilizan estrategias antiguas basadas en azúcares rápidos, bollería o picos glucémicos muy agresivos, pensando que eso les dará más energía inmediata. Y aunque eso puede generar un pico de glucosa ciertamente interesante, también puede provocar subidas y bajadas energéticas bruscas, fatiga, inflamación digestiva y peor estabilidad metabólica durante el esfuerzo. Hoy sabemos que existe una manera mucho más eficiente de alimentar el rendimiento deportivo. Así pues, concretemos. ¿Qué sería mejor comer antes de competir? Depende muchísimo de la duración de la competición, de la intensidad, del deporte, de la hora del evento, de la tolerancia digestiva y del objetivo metabólico de cada deportista. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un partido o una competición por la mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, el objetivo es llegar ligero, estable, con glucógeno suficiente y sin pesadez digestiva. Si el deportista, en este caso, mantiene un ayuno de 16-8, la tarde-noche anterior es clave, aunque no sea lo único que haya que tener en cuenta. Hay que cenar mínimo 2 horas antes de irse a dormir, que debería de ser sobre las 6-7 de la tarde aproximadamente. La cena previa ideal estaría compuesta de proteínas de alta calidad, carbohidratos limpios pero moderados, sodio y potasio suficiente y grasas moderadas, como por ejemplo boniato, salmón o carne magra, aceite de oliva virgen extra, verduras cocinadas y fruta tipo kiwi o frutos rojos. Para aquellos que son deportistas de equipo de antes de un partido, dependiendo mucho del deporte, se podría optar por una opción de rendimiento híbrido donde una hora y media antes del partido podríamos ingerir plátano, miel cruda, yogur griego, café y sobre todo electrolitos, y así nos aseguraríamos una estabilidad metabólica y una carga correcta de nutrientes. La opción más cetoaceptada sería un café solo, MTC, que son triglicéridos de cadena media, como el aceite de coco, el ghee, el yogur griego, el queso curado, electrolitos y aminoácidos esenciales. Todo esto sería ideal para deportes de resistencia. Pero ¿qué pasa si el partido o la competición es por la noche? Aquí sí puedes mantener fácilmente ese protocolo 16-8. Romperíamos el ayuno con esa primera comida, pongamos a la 1 del mediodía. Proteínas altas, carbohidrato limpio moderado, grasas saludables y una hidratación fuerte. Huevos, arroz, aguacate, fruta y sal marina serían alimentos ideales para esa comida. Comida precompetición. Unas 3 o 4 horas antes. El objetivo es llenar el glucógeno, pero sin inflamación. ¿Cómo lo conseguimos? Utilizando carbohidratos, por ejemplo, como el arroz blanco, crema de arroz, patata cocida, boniato, fruta madura o miel pura. Esto es muchísimo mejor que donuts, gofres, croissants y bollería industrial. ¿Y qué pasa en los deportes de contacto o en deportes que requieran estar al máximo nivel varias veces en poco rato durante un periodo de tiempo prolongado, como por ejemplo en el atletismo? Aquí el problema no es solo la energía, aquí el problema es la recuperación rápida, el sistema nervioso, la hidratación, el glucógeno, los electrolitos. Por ejemplo, entre combates o apariciones, lo ideal sería bebida con electrolitos, agua y sodio, fruta, miel, crema de arroz,
o proteínas de fácil digestión. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Fritos, ultraprocesados, grandes atracones de comida, exceso de fibra y exceso de grasa. Porque si comemos todo eso, puede ser que empeoremos en nuestra digestión, en nuestra velocidad, en nuestros reflejos y en el flujo sanguíneo. El futuro del rendimiento deportivo no consiste en comer más, consiste en ser metabólicamente más eficiente. Y ahí es donde el ayuno intermitente, la flexibilidad metabólica y una nutrición inteligente pueden marcar una diferencia enorme. El ayuno intermitente puede ser una herramienta útil en ciertos deportistas, pero jamás debe aplicarse como una moda universal. El verdadero alto rendimiento no consiste en sufrir más, consiste en optimizar la recuperación, la energía, el rendimiento, la composición corporal y la longevidad deportiva. Progresar lento y sano sigue siendo avanzar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle al like, comentarme, seguidme, darle a la campanita para seguir mis vídeos, porque la semana que viene hablaremos sobre la nutrición moderna. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!